días, queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio dominical en línea. Hoy es domingo 20 de diciembre del año 2020 y poco a poco estamos acercándonos al día en el cual vamos a reencontrarnos y poder disfrutar de este culto que tanto hemos extrañado, pero de manera presencial. Vamos a saludar a todos aquellos que ya se están conectando en nuestra página de YouTube. Acá yo tengo mi celular. A ver, saludamos a Rubén Ramírez, María Luisa Ramos, Esther Sainz, Nora Bosa. Hay varias personas que ya se han conectado. Paola Casanova, a toda la familia Casanova, Lucho, Marisabel, a Paulita también un fuerte abrazo, Pilar Manosalva, Sonia Arroyo, Iván Casapia, hermana Victoria Gil. Esperamos que podamos pasar un tiempo hermoso, un tiempo en el cual podamos cantar y adorar al Señor. Recuerden que hoy es un domingo especial, tenemos al final del servicio, tenemos una ceremonia de bautismo. Ya está aquí con nosotros la persona, nuestra hermana que se va a bautizar, así que les animamos a permanecer en sintonía, conectados hasta el final del servicio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 33 para poder introducir el culto de esta mañana. Salmo 33, yo estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, así que vamos a leer los primeros 5 versos. Salmo 33 de la nueva Biblia de las Américas. Canten con júbilo en el Señor, ustedes los justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Vamos a orar para poder dedicar este tiempo a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, en primer lugar para darte las gracias y para poder pedirte que esta mañana, que contamos con tu presencia, nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar enfocados en ti. Y en cada una de las cosas, Señor, que tú eres y en cada una de las cosas que tú haces a favor de tus hijos. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, en tu infinita gracia y misericordia nos concedes el privilegio de poder reunirnos. Aún a la distancia, aún cuando no podamos vernos físicamente, sabemos que estamos ahí conectados en un solo sentir, en un solo propósito, adorar tu nombre y ser edificados por medio de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón para adorarte, para exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios a través de cada uno de estos cánticos. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo grita a Él, con júbilo grita a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se
exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí.
Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Qué bueno es disfrutar de la fidelidad y de la misericordia de nuestro Dios en cada día, en cada momento de nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Salmo 34 y vamos a conocer un poco más de ese Dios que es fiel con sus hijos, con su pueblo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescatan. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Señor, en esta mañana queremos elevar esta oración, reconociendo que tú eres el Dios fiel, el Dios que está cerca de sus hijos siempre que lo necesitan, siempre que estamos en dificultades, tú estás cerca de nosotros. Y basta con que extendamos nuestras manos para poder tomar las tuyas.
Basta con que elevemos una oración para que podamos ser escuchados y tú respondes. Gracias porque te buscamos y tú nos oyes. Y tú nos ayudas en todos nuestros temores, en todas nuestras angustias, como dice el Salmo. Tú nos salvas de todas nuestras angustias. Y tú cuidas de nosotros. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Honramos tu nombre. Y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio, por su resurrección, porque es la evidencia más grande de que eres Dios y que nosotros somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre cada día de nuestras vidas, a que cada paso que damos en nuestra vida podamos hacerlo de tal manera que honremos tu nombre en todo tiempo. Gracias una vez más por permitirnos poder disfrutar de este servicio, por darnos la oportunidad, Señor, de alabar tu santo y bendito nombre. Damos gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Adoramos a ese Dios trino que permanece siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar. Segunda los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada Iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bien, hermanos, ha llegado este tiempo en el cual vamos a agradecer a Dios por lo que Él nos da y pone en nuestras manos. Recordemos que Él es fiel, y fiel en todo momento y en toda circunstancia. Y como es costumbre en nuestra iglesia, ofrendamos y diezmamos, pero lo hacemos con gratitud, con generosidad y con libertad. Y lo hacemos también con una actitud alegre. Así que ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos
y tomarte unos segundos para poder tomar conciencia de la fidelidad de Dios y cómo Él cuida de nosotros y nos permite incluso a través de sus cuidados poder participar en el cuidado de otras personas. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, porque tu fidelidad se expresa de muchas maneras, no solamente cuidando de nosotros y de nuestra salud, sino proveyendo para nuestras necesidades. En medio de una situación donde hay inestabilidad económica, donde muchos hemos atravesado momentos de necesidad, siempre hemos visto tu mano de provisión cubriendo nuestras necesidades. Y estamos agradecidos por eso, porque tú eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas. No hay justo desamparado, dice tu palabra, ni descendencia que mendigue pan. Y damos las gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú provees para los hogares de cada uno de tus hijos. Tú provees para la iglesia, para poder seguir cumpliendo con la tarea que nos has delegado. Y nos permites incluso extender esa ayuda a aquellos que lo necesitan. Miembros de nuestra iglesia, amigos del vecindario y aún personas que a lo mejor nunca hemos conocido ni conoceremos. Pero para nosotros es un privilegio participar de este tiempo de generosidad. Y lo hacemos, Señor, con libertad, con alegría y confiando que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar con el tiempo de meditación, recuerde que después del mensaje de esta mañana vamos a tener un tiempo para bautizar a una de nuestras hermanas de la iglesia y preparemos nuestro corazón a través de este cántico para estar atentos a la palabra de Dios. Fuerzas te
Hermanos amados, sean ustedes bienvenidos a este servicio. Es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Un culto especial donde vamos a tener una ceremonia de bautismo, y a lo largo de estas semanas también vamos a tener domingo a domingo personas que van a pasar por las aguas del bautismo haciendo evidente su profesión de fe. Hemos venido desarrollando la serie de Hechos, y el día de hoy no quería ser ajeno a este tema. Nos corresponde leer una parte del capítulo 7 de Hechos. Pero permíteme dar una introducción que nos puede ayudar un poco a poder enfocarnos en el texto que vamos a leer en esta mañana. El libro de Hechos nos muestra la puesta en marcha de los apóstoles, que ellos estaban orando, estaban alabando y glorificando a Dios, haciendo señales y prodigios, pero sobre todo una de las cosas principales que ellos estaban haciendo era cumplir con la misión que Jesús les había dado en Hechos capítulo 1, verso 8, siendo testigos, es decir, mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el inicio del libro de los Hechos uno puede ver que estos hermanos gozaban de paz, de comunión unos con otros, de unidad, de amor, de sana doctrina, etcétera, etcétera. Sin embargo, al poco tiempo después, se levanta una fuerte oposición de los líderes religiosos judíos. Esta oposición llevó, por ejemplo, a Pedro y a Juan a la cárcel, a que sean azotados y también amenazados por este grupo religioso. Como seguidores de Cristo, ellos sabían que la oposición, que la cárcel, que los azotes e incluso la muerte eran parte de las cosas que Jesús mismo dijo que ellos iban a pasar, que ellos les iba a tocar pasar, por el simple hecho de ser seguidores de Cristo. La iglesia en Jerusalén, cuando uno revisa Hechos capítulo 6, verso 7, va a decir que la iglesia en Jerusalén seguía creciendo pese a esta oposición. A tal punto estaba creciendo la iglesia que dice el texto, capítulo 6, verso 7, que muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Impactante. La iglesia estaba entrando en persecución, había oposición, pero sin embargo la iglesia seguía creciendo. E incluso judíos, y no cualquier judío, sino que sacerdotes que oficiaban en el templo, obedecían la fe. Hechos capítulo 6, versículo 5, nos da la introducción de un hombre del cual se habló el domingo pasado. Este hombre llamado Esteban, cuyas características van a ser las siguientes, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es importante resaltar que siempre ha habido creyentes, fieles, cuyo amor y compromiso con el Señor han parecido siempre brillar tanto que otros a su alrededor lo han notado. Y Esteban era uno de esos hombres. La Biblia no nos dice mucho detalle acerca de la vida personal de Esteban. No nos dice quiénes eran sus padres, si tuvo hermanos o si tuvo esposa e hijos. Pero algo que sí nos dice el texto bíblico acerca de Esteban es que fue un hombre fiel, incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. Cuando uno lee el capítulo 7, sobre todo la primera parte, uno se da cuenta que Esteban es arrestado y llevado frente al concilio, al Sanedrín. Y él recibe de parte de testigos falsos acusaciones. Había personas que habían sido sobornadas para poder decir cosas falsas en contra de Esteban. Y cuando el concilio, cuando el Sanedrín ve a Esteban, dice el texto bíblico que ven en su rostro como si fuera el rostro de un ángel, le preguntan, ¿es cierto esto? ¿Estas cosas son verdaderas? Y cuando le preguntan eso, Esteban contesta por medio de un sermón en el cual él relata gran parte de la historia judía. Y esto lo puedes ver del capítulo 7, versículos del 1 al 50. Pero él termina este discurso acusando al grupo que se encontraba allí, incluyendo al concilio.
¿Y de qué los acusó? Los acusó de ser tercos, los acusó de oponerse al Espíritu Santo, los acusó de haber matado al justo. ¿Y quién era el justo? Nada más y nada menos que Jesucristo. Y también los acusó de no guardar la ley. Esto lo puedes encontrar en el capítulo 7 del verso 51 al verso 53. De manera que esto enfureció en gran manera a los que se encontraban allí reunidos, a tal punto que sacan a Esteban fuera de la ciudad para apedrearlo. Teniendo este contexto, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Hechos y vamos a dar lectura del verso 54 al verso 60. Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 60. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué te parece si oramos para poder pedir la dirección de Dios en esta mañana? Padre Santo, en esta mañana te agradecemos por tu fidelidad y por tu bondad. Enséñanos, Señor, por medio de las Escrituras y guíanos a la verdad. Gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra y compartir este tiempo con mis hermanos en la fe por este medio virtual. Te agradecemos todo esto y te pedimos tu guía en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro amado Redentor. Amén y amén. Hermanos, he titulado la meditación de esta mañana como las marcas de un mártir. Y he tomado las letras de la palabra mártir para poder formar un acróstico. Es decir, la palabra mártir tiene 6 letras. Lo que vamos a ver son 6 marcas de un mártir a la luz del pasaje que hemos leído en Hechos capítulo 7, versículos del 54 al 60. Vamos a revisar entonces estas 6 marcas. La primera de ellas, con la letra M, se encuentra en el verso 55, la primera parte. Dice el texto bíblico: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. La primera marca de un mártir es que ese mártir, ese cristiano, ese creyente, muestra la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, siempre hay una confusión con el término bautismo del Espíritu. Y allí es donde nosotros, o por lo menos mi persona, quiera que podamos entender la diferencia lo uno con lo otro. El bautismo del Espíritu ocurrió, ¿no?, por primera vez, por así decirlo, en el día del Pentecostés. Pero es una experiencia de la cual participan todos los creyentes. Pablo va a afirmar en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, cuando dice que por un solo espíritu fuimos todos en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que no se pierde, es única y ocurre una sola vez en el momento en que el individuo comienza a creer en la persona de Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, el día de tu conversión. Ese bautismo lo coloca a esa persona dentro de la familia de Dios. Y esto ocurre una sola vez. A diferencia de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en la ceremonia de bautismo, este bautismo no es pasar por agua. Tiene que ver con el bautismo del Espíritu, el día de tu conversión. Lo que vamos a ver ahora después
de la meditación es la puesta pública, la confirmación pública de lo que ya ha sucedido en el corazón del creyente. Por eso decimos que este bautismo del Espíritu ocurre una sola vez, y eso debe ser de manera genuina en el corazón cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Sin embargo, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, es una experiencia repetitiva. Es una experiencia que sucede varias veces a lo largo de la vida del creyente, a diferencia del bautismo del Espíritu. Pasajes como que encontramos en Hechos, como Hechos capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 8, capítulo 9, verso 17, capítulo 13, versos 9 y 52, son solo algunos de los pasajes que nos muestran cómo la llenura del Espíritu Santo resultó en ¿qué? En la capacidad de hablar la palabra de Dios con denuedo, con valentía, con diligencia, sin vergüenza alguna. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 nos va a decir como mandato y de forma imperativa a que no nos embriaguemos ¿con qué? Con vino, sino que debemos hacer todo lo contrario, debemos ser llenos ¿de qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, no todos los cristianos experimentan la llenura porque esta llenura depende de cuánto nosotros estamos en condiciones o estemos en condiciones de cederle el control de nuestras vidas a Dios. En la medida en que nosotros nos rendimos a Dios, en esa misma medida el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros. Esta llenura va a permitir que nosotros podamos vivir una mejor vida de obediencia y darle el mejor uso a los dones que el Señor nos da. Para cerrar este primer punto, entonces nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo es esta marca? ¿Qué fue la evidencia de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo mostró Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo? Hemos dicho que a lo largo de las Escrituras, y en especial en el libro de Hechos, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, como evidencia, hablaba la palabra con denuedo. Y si tú revisas los versículos del 1 hasta el 50, vas a darte cuenta que Esteban habló la palabra de Dios de manera valiente, habló la palabra de Dios de manera congruente y con denuedo. Esa es la evidencia de que estaba lleno del Espíritu Santo, y eso fue lo que él mostró. Por eso esta primera marca tiene que ver con mostrar la llenura del Espíritu Santo. Para poder cerrar este primer punto, permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿En tu vida estás evidenciando estar lleno del Espíritu Santo? ¿En tu vida estás evidenciando estar lleno del Espíritu Santo? Esta es la primera marca, la letra M. Pero vamos a la segunda letra, la letra A, la segunda marca. Y eso lo encontramos en la segunda parte del verso 55. Dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice la segunda parte? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. La segunda parte del texto bíblico dice: puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esta segunda marca con la letra A quiere decir admira la gloria de Dios. Una de las marcas de un mártir es que admira la gloria de Dios. Y aquí hay dos cosas que debemos diferenciar. Una es la manifestación de la gloria de Dios y lo otro es propiamente la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que Dios manifestó su gloria al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Con la nube y la columna de fuego. Esta columna de nube
los hacía pasar por el desierto. Cuando había un fuego, un calor abrasador, la nube los cubría. Pero en la noche, cuando hacía mucho frío, porque en el desierto también hace mucho frío, la columna de fuego los abrigaba. Esa es una manifestación de la gloria de Dios. Bajo esta gloria, o como se diría en el hebreo, Shekinah, se originaron considerables sucesos sobrenaturales, como la apertura del Mar Rojo. Como que el maná tampoco escaseaba, sino que día a día era provisto por parte de Dios. El calzado de sus pies durante esos 40 años nunca se agotó. Tampoco se habla de que aquellas personas que estaban en el desierto se enfermaron. En algunas ocasiones incluso vimos salir agua de la roca. Y sucesos como esos, muy maravillosos y sobrenaturales, salieron por la manifestación de la gloria de Dios. Si nos vamos un poquito más adelante, cuando Salomón construye el templo, vamos a ver que el Señor cubre con una nube todo el templo, manifestando que allí estaba la presencia de Dios. Eso era la manifestación de la gloria. Pero por otro lado, la gloria de Dios es el carácter y la esencia de Dios, compuesta de todos sus atributos, que lo hace ver tan glorioso, tan majestuoso. Me gusta la definición que le da el pastor Miguel Núñez a la gloria de Dios. Va a decir lo siguiente: lo define como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior. Cuando tú revisas Juan capítulo 1, versículo 18, va a decir que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que ni siquiera en el monte Sinaí, ni el tabernáculo o el templo, ni la creación habían podido hacer algo como eso, mostrar la gloria de Dios en su plenitud. Solamente, ¿quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo manifestó de manera completa y plena la gloria de Dios. Cuando tú revisas Juan capítulo 1, verso 14, va a decir lo siguiente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces lo que vemos aquí es que Jesucristo vino a ser la manifestación final, completa y suficiente de la gloria de Dios. Aquí sale otra pregunta para poder cerrar este segundo punto. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? ¿Cómo la podemos ver? La respuesta es sencilla. Para ver la gloria de Dios solo necesitas ver a Jesús. Necesitas conocerle y necesitas contemplarlo. ¿Y cómo veo a Jesús entonces? Fácil. Abre tu Biblia, léela, escudriña y conoce el corazón de Dios. En su revelación, Dios ha revelado su ser, su carácter, para que nosotros podamos conocerle a Él y por lo tanto podamos conocer su gloria. Este es el segundo punto, admirar la gloria de Dios. Pero hay un tercer punto. Hemos visto la letra A, hemos visto la letra M, la letra A, y ahora toca la letra R, la tercera marca. Y esto se encuentra en la última parte del verso 55 y el verso 56. Dice lo siguiente: y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban aquí? Estaba reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Y sabes por qué era necesario reconocer la autoridad de Jesús? Porque los líderes religiosos
tenían en menos a Jesús. Pensaban que era un hombre más y que lo habían matado y que no iba a prevalecer sobre nada las enseñanzas de él. Pero sin embargo Esteban, cuando dice que lo vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, está mostrando allí la autoridad de Jesús. Esta marca tiene mucha relación con la del punto 2, ya que hemos dicho que Jesús mismo es la gloria de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 va a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está aquí dando un testimonio impactante para la sociedad, tanto judía como helénica de aquel tiempo. Para el griego era una locura pensar que un Dios se pudiese encarnar. Para el judío era una locura la condición en la cual vino Jesús a este mundo. En pobreza, vino no como rey, no como un político, no como un gobernante, no. Vino a nacer en un pesebre. Hay que tener en cuenta cuando leemos el texto de Hechos que a Esteban se le permite tener una visión de los cielos mostrando la autoridad de aquel Jesús al cual aquellos hombres que estaban a pocos minutos de poder apedrear a Esteban, de sacarlo de la ciudad y tirarle piedras y matarlo, eran esos mismos hombres los que habían matado al Mesías, o como va a decir Esteban, al justo. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de todo esto? Que ese Jesucristo al cual ellos creyeron matar, no se quedó muerto. La Escritura nos va a decir que al tercer día resucitó. Y con esa resurrección Él venció la muerte y trajo vida y vida en abundancia. Pablo va a dar una prosa, un poema hermoso en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Si tienes ahí tu Biblia, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 2. Y permite que podamos leer juntos la humillación de Cristo en su obra redentora y la exaltación del Padre hacia Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 va a decir lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No cualquier muerte, muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús no es cualquier nombre, es un nombre exaltado. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este reconocimiento por parte de Esteban de la autoridad de Jesús nos lleva a nosotros como creyentes en nuestro tiempo a poder entender nuestra posición como hijos de Dios, como hijos suyos, y a poner no solamente nuestro pensamiento en Él, sino que a poner nuestra disposición, nuestra voluntad y nuestra vida, incluso si tenemos que morir a causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos a poder dar ese paso? No es un juego. Este hombre, Esteban, estaba a punto de morir. No le importó su vida con tal de estar junto a su amado Señor Jesucristo. Hemos visto las tres primeras letras, la M, la A y la R.
Vamos a la cuarta marca, que tiene que ver con la letra T. Y eso nos lo podemos ver en el verso 57. Hechos capítulo 7, verso 57 va a decir: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esta cuarta marca de un mártir tiene que ver con que un mártir testifica de Jesucristo. Algunos de nosotros hemos visto a los niños, cuando están discutiendo entre ellos, taparse los oídos y tal vez gritar y decir: no te escucho, no te escucho, no te escucho, simplemente para no escuchar a la otra persona. ¿Has visto a los niños hacer eso? Yo creo que sí. He visto yo a mis hijos incluso en algún momento hacer eso. Esteban estaba dando testimonio de Jesús, como ya hemos venido diciendo, y de cómo estos hombres estaban haciendo caso omiso a la ley y a los profetas a causa de su terquedad, estaban resistiendo al Espíritu Santo y mataron al justo, a Jesucristo. Esteban estaba reconociendo a Jesús como Dios mismo. Indicó que él estaba viendo la gloria de Dios, que los cielos estaban abiertos y que él estaba viendo al Hijo del Hombre. Y estos hombres, para no escuchar el testimonio de Esteban, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y daban grandes voces para el simple hecho de no escucharlo. Nuestra sociedad está haciendo lo mismo hoy en nuestros días. Exactamente lo mismo, con estas ideologías, con filosofías baratas, con feminismo radical e intransigente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando testificamos de Jesús, somos insultados y maltratados únicamente por el hecho de ser mensajeros de las buenas nuevas. Pero esta sociedad no quiere escucharnos. Está tapando sus oídos y gritando con fuerza para que nuestro testimonio no sea escuchado. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo este texto? Que aunque Esteban estaba a punto de ser apedreado, Esteban no dejó de seguir testificando. No dejó de hablar hasta el momento en que fue apedreado. De la misma manera, nosotros tampoco debemos dejar de dar testimonio de Cristo, aun cuando nos insulten y nos maltraten. Vamos al quinto punto, la letra I. Pero antes de entrar al verso 59, permíteme leer el verso 58 porque ahí hay un pequeño paréntesis. Ahí vas a encontrar el nombre de un personaje muy conocido. Verso 58 dice: y echándole fuera de la ciudad. Esa palabra echándole significa que literalmente le estaban empujando, le daban empellones para poder sacarlo de la ciudad. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Tú conoces ese nombre. ¿Sabes quién es ese joven? No es nada más y nada menos que Pablo. ¿Cómo sabemos que es Pablo? Pues Pablo va a dar en el capítulo 22 confirmación de que él mismo estaba en ese momento. Cuando tú revisas Hechos capítulo 22, versos del 17 al 21, cuando él está dando su testimonio de conversión, mira lo que va a decir Pablo. Capítulo 22, verso 17 en adelante. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Pablo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Este quinto punto, con la letra I, esta marca tiene que ver con invoca a Dios. A Esteban
le estaban tirando piedras de todo tipo y de todos los tamaños. No sabemos la cantidad exacta de personas que lo estaban rodeando y apedreando, ni mucho menos la cantidad de piedras que le lanzaron. Sin embargo, algo que nos dice el texto es que mientras le estaban tirando piedras, él invocaba al Señor. Mira lo que dice el verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta expresión invocar en el griego tiene la connotación en el tiempo presente. Quiere decir que esta era una acción que se repetía constantemente. No es que Esteban lo dijo una vez y ahí terminó. No, mientras le seguían tirando piedras, él seguía diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Lo hizo de manera incansable, repetidas veces, una y otra vez, mientras las piedras caían en su cuerpo. Pero algo más peculiar de esta frase que dice Esteban es el gran parecido que tiene con las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban aquí está diciendo: Señor, recibe mi espíritu. Esta es una clara muestra de que Esteban era consciente de que su muerte era inminente. Sí o sí iba a morir, que no iba a salir vivo de esa situación. Sin embargo, en vez de aferrarse a la vida terrenal, se aferró a la promesa de la vida eterna, al lado de su amado Señor Jesucristo. Para poder cerrar este quinto punto, te hago la siguiente pregunta. En una situación de adversidad, ¿invocas incansablemente el nombre de Jesús? Esteban no dejó de invocar el nombre de Jesús. ¿Acaso nosotros no deberíamos seguir su ejemplo? Sexta marca y última, letra R, se encuentra en el verso 60. Dice lo siguiente: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban es uno de esos personajes bíblicos que parecen sacados de una película. De Esteban solo se hablan los capítulos 6 y 7 en el libro de Hechos, a diferencia de otros personajes bíblicos que se dicen muchas otras cosas. Pero su ministerio y compromiso con el evangelio es locura para muchos no creyentes e incluso es locura para algunos creyentes. El texto bíblico nos revela que mientras él invocaba a Dios, aparentemente estaba de pie, aquellos hombres lo estaban apedreando, de manera que Esteban cae de rodillas y uno pensaría que lo primero que va a hacer Esteban es simplemente dejarse morir. Sin embargo, Esteban nos sorprende nuevamente con su carácter de siervo, que antes de morir da unas palabras similares a la que el propio Jesús en la cruz también dice. Cuando Jesús está en la cruz, le ruega al Padre que los perdone porque no sabían lo que habían hecho o lo que estaban haciendo. Y aquí hay una similitud con las palabras de Jesús. Esteban dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y esto nos recuerda las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Cuando el Señor les va a decir a sus discípulos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
Esteban comprendió perfectamente las palabras de Jesús. Aún en sus últimos momentos de vida, él clamó a gran voz, es decir, dio un grito con su último aliento que le quedaba diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estoy seguro que aquellos hombres que lo estaban apedreando e incluso el mismo Pablo escucharon claramente las palabras que dijo Esteban. Esteban intentó con su último aliento que estos hombres pudiesen recapacitar y entendieran el verdadero amor de Dios, amor que no sería posible sin la llenura del Espíritu Santo. Permíteme concluir esta meditación diciendo lo siguiente. La vida de Esteban, y más aún su muerte, debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse para vivir. ¿Haciendo qué? Comprometiéndose con el Señor aún frente a la muerte, fiel para predicar el Evangelio con denuedo, conocedor de la verdad de Dios y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y para su propósito. A lo largo de estas semanas vamos a ver a varios de nuestros hermanos pasar por las aguas del bautismo. Y esto que estamos hablando en esta mañana tiene que calar en sus corazones para que sepan que el cristianismo no es fácil, es un camino duro. Pero si estamos tomados de la mano de nuestro Dios, Él va a cumplir su promesa de darnos vida juntamente con Él y poder disfrutar de la eternidad con nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos para poder cerrar este tiempo? Señor mío, gracias, Señor, por el ejemplo de tu siervo Esteban. Si no fuera por tu amor, por tu misericordia, todo esto ciertamente, Señor, nos parecería una locura. Pero cuando entendemos el sacrificio que hiciste tú al venir a morir por nosotros, debemos estar preparados para el momento en que nuestra fe se vea probada y evidenciar que somos tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a tener un pequeño tiempo cantando una alabanza y después de este tiempo vamos a tener el tiempo de poder ver el bautizo de nuestra hermana. Continuemos con el servicio. Temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, oh, oh. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció,
Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó. Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inaguantable